tratarme si estoy embarazada? Sí. ¿Puedo hacer ejercicio si tengo 2 hernias lumbares? Sí. ¿Es malo hacer CrossFit para los huesos y las articulaciones? No. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a aprovechar para esas preguntas y respuestas, y como habéis visto en la parte de introducción, tenemos hoy 3 temas por delante para matizar sobre todo algunos de esos detalles que muchas veces pues igual nos llegan a consulta y nos preguntáis, os entran dudas de si lo que hacemos está o no está bien relacionado con esos mitos o cosas que escuchamos en el día a día. Así que comenzamos con la primera pregunta. ¿Me puedo tratar si estoy embarazada? La respuesta es que sí. Nosotros, que llevamos 7 años trabajando a domicilio en la Comunidad de Madrid, es una duda que nos hacéis mucho porque al final, aparte se ve mucha diferencia, ¿no?, entre una mamá cuando es primeriza versus cuando no lo es, porque ya coge un poco más de experiencia con estas cosas, ¿no? Pero generalmente, durante el proceso del embarazo, sobre todo llegando al 6º o 7º mes, muchas veces es normal que aparezcan, primero, dolores cervicales y segundo, incluso mucho más frecuente, dolores lumbares. Es algo de lo que hablaremos en otro vídeo más detenidamente, pero al final, pues bueno, hay que tener en cuenta que tenemos un bebé, ¿no?, que genera presión y que genera un peso en una zona en la que antes no estaba, y eso influye mucho. ¿Cuáles son, sin embargo, algunas de las pautas que a nosotros nos gusta tener en cuenta? Pues bien, lo primero, cuando nos consulta una mujer embarazada, intentamos siempre poner como límite entre la semana 2 y la semana 35. ¿Esto por qué? Porque nos gusta respetar dentro del ciclo de las 40 semanas el último mes para pues cualquier previsto, cualquier percance que pueda suceder, pues es mucho más probable que suceda siempre en ese mes. Normalmente, sin embargo, estar en la semana 32 o estar en la semana 35 no suele haber ningún problema. Por supuesto, hay que tener en cuenta varios detalles, y esto es algo de sentido común, pero al final el sentido común suele ser el menos común de los sentidos. ¿Y qué tenemos en cuenta? Primero, la posición de decúbito prono, es decir, boca abajo, está totalmente prohibida. Hay ciertas banderas rojas, lógicamente, igual que durante todo el proceso de embarazo, que hay que respetar, pero aunque sea lógico, preferimos recalcarlo para que evidentemente no demos lugar a esa duda, a ese error. Quitando eso, una paciente embarazada perfectamente se puede trabajar con ella boca arriba, se puede trabajar de lado, no habría ningún problema. Incluso muchas de las dolencias lumbares, por ejemplo, remiten bastante bien trabajándolas de lado. Como segundo punto que vamos a tener muy en cuenta en una paciente embarazada es si el embarazo es algún tipo de embarazo de riesgo, porque eso también va a limitar mucho el tratamiento que podamos tener y, por supuesto, los resultados. Hay veces que incluso merece más la pena consultarle a nuestro médico habitual si conviene o no conviene tratar un dolor muscular, porque a lo mejor en un embarazo con ciertas precauciones pues tenemos que aguantar un poco el tipo y evitar, o incluso no tener otra serie de herramientas a mano, como pueda ser pues cierta terapia activa o incluso ejercicios hipopresivos para calmar esos dolores. Igual, es algo de cajón, es algo de sentido común, pero hay que tenerlo muchas veces muy en cuenta. Y como tercer punto, algo también fundamental, evitar técnicas de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ser coherentes. ¿Haríamos punción seca en una zona lumbar de una paciente en la semana 30? No. ¿Se podría? Incluso me voy a atrever a decir que sí, pero nosotros preferimos evitarlo siempre por precaución. Volvemos a lo mismo. El embarazo es un proceso lo suficientemente complejo para pues ser más cautos en determinados momentos y decir, oye, manualmente se puede trabajar, se puede aplicar un vendaje, se puede hacer incluso algo de presoterapia en ciertas zonas que estén alejadas de la barriga. Y esto me lleva directamente al punto número 4, y es precisamente eso. Que aunque tengamos que tener en cuenta todo lo que es la gestación del embrión, del feto, durante las diferentes etapas del embarazo, hay X lesiones que no tienen una relación tan directa como el embarazo. Es decir, si tengo un dolor de muñeca, ¿está contraindicado que tenga terapia manual en esa muñeca? Pues lógicamente no, incluso en la semana 35 o en la 38, si queréis apurarme, no va a haber ningún tipo de problema. Aún así, como digo, más por lo que viene a ser la fase final del embarazo que por la patología asociada, un esguince, un pequeño desgarro, un tirón, cualquiera de estas cosas, las vamos a poder trabajar sin ningún problema. Otro tipo de dolencias, como veníamos hablando, cervicales o lumbares, ya sí que es verdad que vamos a intentar hilar un poquito más fino. Pero bueno, resolviendo y como conclusión general a la duda de ¿me puedo tratar si estoy embarazada? Sí, teniendo en cuenta si es un embarazo de riesgo, la posición que vayamos a tomar en la camilla, la técnica que vayamos a aplicar
y evidentemente la zona que vayamos a tratar. Esos 4 puntos, entre muchos otros, lógicamente, son claves. Pasamos a la consulta número 2 y es: ¿puedo hacer ejercicio si tengo 2 hernias lumbares? Y me da lo mismo, si son cervicales, si son dorsales, si son lumbosacras, me da absolutamente igual, pero la respuesta es sí, puedes hacer ejercicio y de hecho debes. Vamos a entrar en los matices de esta pregunta. Cuando un paciente tiene una hernia, generalmente causa mucho miedo, porque es una patología que en una fase aguda genera un pico de dolor muy alto. Aún así, esto es algo que me gusta siempre comentar con mis pacientes y es lo siguiente: hay que tener en cuenta que 2/3 partes de las hernias se terminan reabsorbiendo de forma natural. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces llegamos a consulta y nos dice el paciente, o le preguntamos nosotros, ¿haces algún tipo de actividad física? Y nos responde, no, no puedo. Vale, ¿por qué no puedes? Y nos responde automáticamente, porque tengo 2 hernias. Vamos a tirar un poquito de hilo y, vale, ¿cuánto tiempo llevas con esas 2 hernias? Las tengo por lo menos desde hace 20 años. ¿Y te duele? No. ¿Has probado a hacer algún sobreesfuerzo? Por ejemplo, ¿has ido un día a la montaña o has salido a caminar un poquito más de lo normal y te ha dado problema? No. ¿Te has vuelto a hacer alguna revisión en estos últimos 20 años? ¿Alguna radiografía, alguna resonancia para explotar? No. Ojo, porque a lo mejor hay que tener en cuenta que esas hernias o esas protusiones ya no son tan sintomáticas como las teníamos en una etapa inicial. Esto es muy importante. No obstante, siempre hay que tener en cuenta ese criterio médico y ese criterio clínico y tener cierto seguimiento, porque algo que también suele ocurrir con cierta frecuencia es que nos llega un paciente y nos dice: tengo hernia, por ejemplo, L4, L5 y L5, S1. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo, a lo mejor la hernia L5, S1 ha terminado fluyendo o extravasándose o desapareciendo directamente y la que le da problemas es L4, L5, pero él sigue pensando que tiene 2. Entonces, claro, ahí hay que tener cierto seguimiento con la lesión porque es algo bastante importante. Aún así, independientemente, como os comentaba antes, de que las hernias sean en cualquiera de los discos intervertebrales, ¿por qué digo que debes hacer ejercicio físico? Vale, para empezar, cuando se produce una hernia, se produce en una estructura, que es el disco intervertebral, que tiene la siguiente composición: un núcleo pulposo, un núcleo gelatinoso y una serie de anillos fibrosos. Con el paso del tiempo, con los movimientos que vamos generando, ese núcleo pulposo, que es como una gelatina, va chocando contra los anillos fibrosos y los va erosionando, los va rompiendo. Hay veces que llega un punto en el que sale o genera ese bulto que cuando da síntomas normalmente es porque presiona una estructura que va en la parte posterior de la columna, que es el ganglio dorsal. Cuando comprime eso es verdad que genera, como decíamos, un pico de dolor muy alto, pero también muchas de las veces directamente el disco se protruye hacia afuera y directamente choca contra hueso. Cuando choca contra hueso hay pacientes que tienen hernias y no son sintomáticas. ¿Quiere decir esto que es un problema? Pues no, simplemente pues como decir que tienes una cicatriz o como decir que tienes a lo mejor un pequeño quiste o como decir que tienes otras lesiones que no son limitantes en tu día a día. Por eso, hacer ese screening y hacer ese descarte médico es súper importante. Hay que tener en cuenta todas las características que engloban esa hernia o esa protusión. Por otro lado, ¿qué pasa cuando se produce esa lesión? Que el disco intervertebral es una estructura pasiva. Es un acolchamiento que se ubica entre vértebra y vértebra para soportar al final el peso de nuestro cuerpo. Si nosotros tenemos una hernia, es decir, tenemos ese abombamiento, ese bultito o ese pequeño desplazamiento que se produce en el disco intervertebral, ¿qué va a pasar? Al final vamos a seguir cargando esa misma zona. Y si no tenemos una serie de fortalecimiento muscular, ¿cuál va a ser el problema? Que el 100%, bueno, el 100% realmente no, pero sí que un porcentaje muy alto de nuestro peso va a seguir machacando ese mismo disco intervertebral. Entonces, claro, es verdad que en una primera etapa hay que proteger esa lesión, como es lógico, para evitar que vaya a más, pero con el paso del tiempo, oye, ¿por qué no reforzamos todas las estructuras que hay alrededor de ese disco intervertebral para que el disco intervertebral no sufra tanto? Eso es muy importante. Vuelvo a repetir que no todas las hernias son iguales. Si estás en una fase sintomática aguda, a lo mejor tienes que pasar primero por una pequeña operación para eliminar esa parte que está dando problema. A lo mejor esa protusión te está generando inestabilidad en la columna y tienes que poner primero una placa. Oye, eso consultarlo primero con tu médico, que aquí no tenemos la respuesta absoluta para cada uno de vosotros, pero si es una hernia que te debuta a los 20-25 años y a los 30-35 no te da síntomas, seguramente tengas que tener en cuenta que el pronóstico sea mucho más favorable y en ese caso, en ese punto,
fortalecer todas las estructuras asociadas a ese disco intervertebral va a ser positivo. Por último, también es algo muy interesante a tener en cuenta, no todos los ejercicios valen. Como es lógico, si tengo por ejemplo una hernia lumbar y llevo toda la vida sin hacer deporte y me pongo como un loco a hacer por ejemplo remo o hacer por ejemplo peso muerto, ¿cuál va a ser el problema? Que mi técnica de origen no va a ser la correcta o no va a ser la más correcta para fortalecer esas estructuras sin dañar a mi disco intervertebral. Ahí siempre tener una monitorización es algo súper importante. No obstante, ¿cuáles son los ejercicios que más recomendamos? Por mi parte, siempre ejercicios de fuerza, con dos claves a tener en cuenta. Uno, que sea una fuerza que vaya a ayudar a proteger mi estructura, ¿vale? Como decíamos, si me pongo a hacer sentadillas con 100 kilos el día 1 y no he hecho nunca sentadillas con 100 kilos, mis discos intervertebrales van a sufrir muchísimo. Si empiezo poquito a poco, 20 kilos, 30 kilos, 40 kilos, toda mi estructura, todo mi sistema neuromusculoesquelético va a tener la capacidad de quitarle presión, quitarle poquito a poco esa tensión al disco intervertebral y empezar a delegar un poquito más en esas estructuras, músculos, ligamentos, tendones y pues eso, tener ahí un poco ese equilibrio. Y punto número 2, primero vamos a tener en cuenta el gesto, el movimiento que vamos a hacer. Volvemos a lo mismo. Es verdad que estamos acostumbrados a lo mejor a ser excesivamente limitantes cuando nos dicen, no, tengo una hernia, no puedo hacer deporte. Vale, ¿qué deporte no puedes hacer? No puedes hacer pádel, no puedes hacer fútbol, no puedes hacer natación, no puedes hacer pilates, no puedes hacer pole dance, por ejemplo, no puedes hacer kickboxing, que también está hoy en día muy de moda. Pues vamos a ver cuáles son los gestos que más pueden irritar o pueden estresar a mi disco intervertebral. Como puntos generales, primero vamos a evitar las torsiones de tronco. Por ejemplo, kickboxing no sería el ejercicio más recomendado en un primer momento, pero si mi hernia deja de darme síntomas y yo empiezo a ganar fuerza en mi columna lumbar, en mi columna dorsal y en mi columna cervical, puedo terminar haciendo kickboxing sin ningún problema. Absolutamente no vamos a generar ningún tipo de inconveniente. Por otro lado, los deportes asimétricos es verdad que también van a ser menos aconsejados en este tipo de lesiones. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un deporte asimétrico, y voy a poner como ejemplo el tenis, al final siempre voy a tener un lado que se esfuerza más que el otro, porque siempre voy a confiar más en mi golpe de derecha o en mi golpe de revés. Y si yo tengo una hernia lateralizada hacia la derecha y yo sobrecargo más ese lado derecho, en un primer momento a lo mejor vamos a tener que hacer un ejercicio un poquito más simétrico, a lo mejor un fortalecimiento más global, para más adelante poder hacer ese ejercicio sin problemas y sin molestias. Y luego, evidentemente, pues todo lo que sean gestos explosivos o todos aquellos que requieran de cierto impacto. Una cosa muy interesante a tener en cuenta. Tengo pacientes que cuando han tenido alguna de estas lesiones me han recalcado me ha pasado porque salgo a correr. Cuando uno sale a correr, es verdad que se genera un impacto en la columna que no se genera con otros deportes. Por ejemplo, en la natación ese impacto no aparece. O por ejemplo, si yo hago un ejercicio de pesas, un curl de bíceps, ese impacto no lo sufre mi columna. Puede sufrir la tensión, la presión de manejar esa carga, pero no va a sufrir ese golpe continuo martilleo sobre los discos intervertebrales. Pues eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego aparte, se pueden hacer muchas adaptaciones, porque ¿en qué superficies corres? ¿Corres en una superficie más blandita? ¿Corres en tierra? ¿Corres, por ejemplo, por la orilla de la playa, que es una superficie que genera mucha propiocepción, ¿no? Genera mucha sensación a la hora de correr, tanto para la espalda como para el tren inferior, para la pierna? ¿Corres por asfalto? ¿Corres en máquina? ¿Vale? Todo eso hay que tenerlo en cuenta para ver qué cantidad y qué calidad de impacto está sufriendo ese disco intervertebral. A partir de ahí, igual, si yo genero un fortalecimiento y llego a un punto en el que mi estructura pasiva, como es el disco intervertebral y los huesos, y mis estructuras activas, como son los tendones, los ligamentos, tienen ese equilibrio, a lo mejor puedo volver a salir a correr a los 2-3 meses de rehabilitación sin ningún problema y tener ya una estructura que me fije, que me ayude a equilibrar mi cuerpo. Y dicho esto, chicos, vamos a por la tercera consulta de hoy, que es una que me remueve muchísimo por dentro, y es la de si es malo hacer CrossFit para tus huesos o articulaciones. Realmente me da igual si para tus huesos, articulaciones, músculos, tendones, hacer CrossFit no es malo. No obstante, vamos a tener en cuenta también diferentes detalles, porque yo llevo años entrenando en CrossFit y es verdad
que CrossFit a lo mejor no está pensado para todo el mundo en primera instancia. Hay que tener en cuenta que muchos de los entrenos que se planifican en CrossFit tienen una metodología determinada, que suele ser un entrenamiento por time cap, es decir, hay un límite de tiempo. Hay un entrenamiento tipo ANRAP, que es intentar hacer el máximo número de repeticiones posibles en una vuelta concreta. Están los entrenamientos tipo EMON, que son aquellos que te meten o te condensan toda la carga en 1 minuto de esfuerzo, dejando la parte restante para el descanso. Pues ¿qué pasa cuando una persona novata empieza, o más novata, que a lo mejor viene de ser un profesional en otras disciplinas, ¿no? Pero una persona más novata empieza a hacer CrossFit? Que generalmente pensamos que el esfuerzo que le vamos a meter, el estrés que le vamos a meter, porque encima CrossFit suele trabajar a alta intensidad y a alta carga para llegar un poco a ese estrés con el que vas a romper, vas a salirte de tu zona de confort. Pues muchas veces, si no estamos acostumbrados a trabajar alta intensidad, no es lo mismo hacer, por ejemplo, 10 flexiones que hacer 10 flexiones en 20 segundos. Y en este caso, como conclusiones generales, vamos a, sobre todo, ¿no?, tener en cuenta, vamos a dejar de demonizar un deporte como es el CrossFit, porque como profesionales, es verdad que también, si os interesa, ¿no?, hay un documental muy llamativo que hablaba del número de horas que normalmente tenían que pasar en un deporte, en una disciplina, para llegar a la lesión. Y como suele suceder, en el fútbol era una de las que con más frecuencia se producían este tipo de lesiones comparado con el CrossFit. Aún así, ¿qué suele ocurrir en este tipo de casos? Pues simplemente que estamos muy acostumbrados, ¿no?, a ver que a lo mejor una persona hace un ejercicio con 80, 90, 100 kilos y nos asusta mucho. Pero realmente, bien llevado y con un entrenamiento acorde y con una buena dosificación de las cargas, no va a haber ningún problema. Así que con esto, chicos, primero os invito a que sigáis y os suscribáis en esta cuenta para poder dejar todas las dudas o preguntas que tengáis relacionadas con el tema de la fisioterapia. No lo había dicho hasta, oye, a mí me he hecho de ropa. Y vamos a hacer un repaso de esas conclusiones que veníamos hablando. Primero, ¿me puedo tratar si estoy embarazada? Sí, hay que tener en cuenta la zona a trabajar. Si es un embarazo de riesgo, en qué fecha nos encontramos dentro del embarazo. Y siempre en este caso, aplicar mucho el sentido común. Pregunta número 2. ¿Es malo que haga ejercicio si tengo hernias lumbares o cervicales o del tipo que sean? No, no hay ningún problema. Primero, hay que especificar qué tipo de hernia tenemos, si es sintomática, si es asintomática, si ha terminado desapareciendo con el tiempo. Todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Y por último, chicos, no es malo hacer CrossFit para tus huesos y tus articulaciones, pero sí que es verdad que es muy importante que deis con el profesional adecuado para gestionar esas cargas y, sobre todo, no venirnos arriba, no querer construir todo el primer día y cometer esos errores del estilo quemarnos. Así que nada, por mi parte nada más, nos vemos en próximos vídeos y un abrazo muy fuerte.